Antes de empezar el video, te agradecería que te suscribas y que le des al botón de la campanita para que te avise y no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin más dilación, empecemos. Un presidente es la palabra con la que se identifica a una persona que dirige una reunión, asamblea, o más concretamente un país, electo para un período determinado de algo más de 4 años, pero hay presidentes que se aprovechan de su poder para cometer delitos, como terrorismo, enriquecimiento ilícito, corrupción, crisis económica, y dictaduras interminables. Pues prepárate porque ahora mismo te presento los 10 peores presidentes de América Latina. Número 10. Quizás fue uno de los gobiernos más controversiales del siglo pasado, ya que este polarizó a su país dividiéndolo en dos grupos irreconciliables. Estos eran los peronistas y los antiperonistas. Debido a que sus políticas favorecían especialmente a la clase obrera, sus detractores, compuestos de la clase media y la clase alta, cometieron acciones racistas, clasistas, golpistas y hasta terroristas. A su vez, esto desató detenciones arbitrarias, torturas policiales y violaciones a la libertad de prensa y expresión por parte del gobierno contra grupos antiperonistas, logrando de esa manera desestabilizar por completo al país. Aún así, Perón fue elegido presidente en 3 ocasiones distintas. Juan Domingo Perón falleció el 1 de julio de 1974 en Olivos, Argentina. Número 9. Corrupción, terrorismo y la peor crisis económica que su país había conocido son las principales características del primer mandato del revolucionario Alan García en Perú. Durante su presidencia en varios centros penitenciarios de Lima hubieron amotinamientos de terroristas, los cuales fueron asesinados por las fuerzas militares. Después de esa matanza, el presidente García dio pase libre a las fuerzas armadas para formar escuadrones de la muerte que se caracterizaron por desatar su violencia contra los grupos subversivos. Aún con todo esto en su historial, García fue elegido presidente de Perú por segunda ocasión en el año 2006, la democracia y sus desgracias. Número 8. Si hablamos de la desestabilización de Argentina, entonces es muy necesario hablar de lo que el presidente Menem le hizo a su nación. Durante sus años de mandato, Menem privatizó muchas empresas estatales, aumentó la deuda externa del país en más de un 300% y además instauró la ley de la convertibilidad, con la cual un dólar americano equivalía a un peso argentino. Esto desencadenó una recesión económica que se arrastró hasta el año 2001, momento en el que explotó bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, dejando a casi la mitad de la población hundida en la ruina y al país con una tasa de desempleo de casi el 25%. Número 7. Se le recuerda por el asesinato de más de 300.000 nicaragüenses, las altas tasas de crimen y el enriquecimiento ilícito. Su fortuna personal ascendía a más de 300 millones de dólares. Además, todos los puestos de poder durante su gobierno estaban repartidos entre sus familiares, haciendo honor a una de sus cínicas frases célebres: plata para los amigos, palo para los indiferentes, plomo para los enemigos. Lo sucedieron primero su hijo Luis, que fue presidente de 1957 a 1963, y posteriormente su hijo Anastasio, quien tuvo el poder de 1967 a 1979. A los 3 se les conoce como la dinastía somocista, que prácticamente vendió Nicaragua a los Estados Unidos. Número 6. Peña Nieto ha hecho y dicho cosas que dejan mucho de qué hablar. Resulta indiscutible que las reformas estructurales que ha impuesto han sido la parte más problemática de su gestión. De ellas, se desprenden asesinatos y masacres innumerables, desapariciones masivas de estudiantes, represiones violentas y participaciones directas del ejército mexicano en ejecuciones extrajudiciales. Todo esto dejando a un lado los desaciertos sociales que ha logrado acumular a lo largo de su mandato. Es por eso que por todas las redes sociales podemos encontrar mexicanos que aseguran estar de luto y que exigen la renuncia de su actual presidente. Número 5.
Cuando se dice que su gobierno dejó a Perú en la pobreza no es mentira, su plan de privatización de empresas públicas fue todo un éxito para él, ya que después de ventas y liquidaciones no todo el dinero llegó a las arcas del Estado. Con miles de millones de dólares desaparecidos del arca nacional, este escurridizo presidente mandó su renuncia por fax desde Japón y sí, como leíste, por fax. Fujimori dejó altísimas tasas de desempleo, corrupción, pobreza y carencias en el comercio y transporte público. A finales de 2007 fue extraditado y enjuiciado por agravio al Estado, usurpación de funciones, abuso de autoridad y homicidio calificado, lo cual lo llevó a una condena de 25 años misma que estuvo cumpliendo hasta el año pasado, año en el que se le concedió un indulto. Número 4. Este hombre pasó de la cárcel hasta la presidencia. Chávez fue un golpista comunista que apodó a sus años de dictadura como revolución socialista del siglo XXI, y durante los 14 años que estuvo en el poder hizo de las suyas hasta el día de su muerte. A poco tiempo de haber tomado el poder modificó la constitución, implementando modelos polarizadores de gobierno y de sociedad, ocasionando con ella intolerancia y odio entre su pueblo. Además de dividir a su país, insultó y causó odio entre los mismos, empezó a enriquecer a todos sus compañeros golpistas, y alteró leyes para asignar mandos políticos a militares, que lo ayudaron en sus intentonas golpistas. Chávez regaló gran parte de las ganancias venezolanas a lo largo de su mandato a países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Cuba, con los fines de mejorar sus economías, pero esto costó en la economía nacional, hundiendo en la miseria a su propio pueblo. Eliminó con expropiaciones a empresas privadas y redujo los índices de empleos, además de agudizar una escasez de productos que dejaría repercusiones inmensas después de su muerte. Su odio a los Estados Unidos, las expropiaciones y su gerencia equivocada hicieron que la inversión extranjera y muchas empresas privadas a las cuales se les negaban divisas manejadas por el mismo gobierno fueron obligadas a marcharse, y muchas otras se limitaron en invertir en el país, a pesar de los fallidos intentos de Chávez y su gabinete de abrir las puertas del país a inversionistas. Durante su mandato se desarrollaron numerosas protestas donde hizo uso de abuso de poder, dividió con mucha fortaleza a la clase media y alta de la clase obrera a la cual decía ser fiel, eliminó el límite de reelección y amplió los años de mandato. Muchos dicen que jugó con la economía para controlar a su pueblo con el hambre, algo que su llamado hijo Nicolás Maduro radicalizó y utilizó como método de chantaje a lo largo de su gobierno. Número 3. En mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, yo se los pido desde mi corazón. Dijo el ya fallecido expresidente Chávez Frías. El actual presidente de Venezuela dio inicio a su régimen con aproximadamente 24.000 muertes vinculadas con la delincuencia que impera en su país. Además, hace uso de la brutalidad policíaca y militar para amedrentar a sus opositores. Desde que tomó el poder, la inflación en Venezuela ha alcanzado las tasas de inflación más altas de la historia, con escasez, corrupción, abolición de la libertad, disminución del poder adquisitivo, control completo en todos los poderes del país, terrorismo, tráfico de drogas, chantaje y amenazas, entre muchas otras cosas atroces. Desde la muerte de Chávez se impuso un extraño culto en su nombre, el poderío y odio para aquellos que no están de acuerdo con sus políticas dictatoriales, más aquellos quienes demuestran su disgusto por la situación económica, hambre, crisis energética y en general terminan pagando con cárcel y balas. Estos son solo algunas de las características del gobierno de Maduro. Por si fuera poco, pareciera que padeciera una cierta paranoia de acusar a sus opositores del terrorismo, sabotaje e incluso de una conspiración mundial contra Venezuela, esto sumando que también los culpa de todas las cosas negativas que están ocurriendo a causa de su gerencia y también de sus actos directos, los cuales cubre diciendo cínicamente que fue la oposición. Los militares quienes disparaban a quemarropa con elementos mortales, atropellaban con vehículos antimotines a los manifestantes y con uso de gases tóxicos prohibidos
prohibidos más técnicas atroces como lanzar gases lacrimógenas desde helicópteros a masas inmensas que mostraban su descontento y el asesinato de cientos de protestantes dejan solo una ventana de lo que se avecina para Venezuela. La persecución de opositores y arrestos a aquellos quienes difieran de su régimen se desarrolla sin precedentes, teniendo miles de presos políticos y exiliados. En su gobierno se han ejecutado numerosos rumores de golpe de estados, los cuales han sido frustrados, y por lo general se ha centralizado en protestas en cadena y saqueos numerosos por el hambre que viven los venezolanos. La OEA y otros organismos latinoamericanos, e inclusive más allá de nuestro continente como la Unión Europea y las Naciones Unidas más otros organismos de derechos humanos, han repudiado su dictadura descontrolada, la cual cada día se fortalece más. Actualmente la oposición ha tomado más fuerza gracias al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que está luchando para que Nicolás Maduro entregue el poder. Guaidó está respaldado por la mayoría de países del mundo como Estados Unidos, Colombia y demás. Número 2. Este político estuvo al filo de la silla durante sus casi 50 años en el poder. Bajo su gobierno el pueblo cubano se vio sometido a un modelo político que supuestamente velaba por su igualdad, pero que los dejó en la pobreza. Con su régimen totalitario, Fidel ocasionó desabastecimiento de alimentos, dejó el poder adquisitivo por los suelos y privó a sus ciudadanos de libertad. Todo esto junto a su hermano Raúl. No era de extrañarse que fuera una figura ejemplar para el difunto presidente Hugo Chávez y el actual Nicolás Maduro. Fidel Castro tal vez fue el rostro más visible de Cuba, pero su hermano Raúl siempre fue su sombra. La mayoría de las leyes y mandatos venían de él y no de Fidel. Y aunque pudiera parecer que ahora los cubanos tienen más libertades que los venezolanos, su poder adquisitivo sigue siendo tan bajo que al final las cosas siguen igual de mal que siempre. Fidel era el director de esta famosa revolución cubana y Raúl fue su productor. No es de extrañar que luego de su muerte fuese este quien tomara el poder. Número 1. Muchos expresidentes podrían encabezar la lista, y a pesar de lo que muchos piensen y sus semejanzas con los gobiernos de Castro y Maduro, Pinochet es uno de los peores. Genocidio, terrorismo y tortura son de las pocas de las más de 400 demandas que Chile ha entablado en su contra. Su modificación a la Constitución le otorgó poder supremo, permitiendo prolongar su mandato por 17 años, llevando a su país a una gran inestabilidad. Sin embargo, no fue hasta que dejó el poder que comenzaron las demandas por enriquecimiento ilícito, denuncias de desaparición y fusilamiento de sus opositores y el descubrimiento de fosas clandestinas. A sus 91 años Pinochet asumió la responsabilidad de sus actos mediante una carta pública en la que expresó que todo lo hizo por amor a la patria. Augusto viene siendo el peor presidente en la historia de América Latina. Si tienes algún aporte, video o historia, envíamela a mi correo electrónico en pantalla. Quiero escuchar tus ideas. Sígueme en mi cuenta de Twitter, es la única que dispongo actualmente, te lo agradecería mucho. Mi cuenta de Twitter y mi correo electrónico te lo dejo aquí en la descripción del video. Búscame en Twitter y por favor sígueme. Si el video te ha gustado, te recomiendo que veas estos otros. Por favor suscríbete ahora, y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Darktop se despide.